Hola a todos, con este vídeo damos por concluido la serie de 3 que hemos dedicado al estudio de las memorias de estado sólido. En concreto, en este que nos ocupa, nos vamos a centrar en las memorias no volátiles, circuitos activos en cualquier caso, como las demás, pero que en este caso la información no desaparece por el hecho de desconectar la fuente de alimentación. Históricamente, aunque vamos a obviar las memorias más antiguas de tipo ROM, Read-Only Memory, no tiene probablemente mucho sentido hablar de ellas ahora, pero la memoria PROM, que era una memoria Read-Only Memory programable, se decía de ella que también se le llamaba OTP por ser una memoria programable una única vez, se basa en el uso de fusibles que el usuario funde en el momento de la programación. Es un proceso irreversible. En caso de error, en la programación me refiero, la memoria se descarta, puesto que no se puede volver a programar. Los fusibles podían ser de 3 tipos: metálicos, semiconductor o una unión PN. Incluso la memoria virgen que venía de fábrica con todos sus fusibles tienen un 1 en todas sus celdas. La razón fundamental de esto es porque si nos fijamos en la figura de cómo es una celda de un bit, cuando activamos la línea de selección, señal que viene, como veremos en la siguiente diapositiva, del descodificador de direcciones, ese transistor bipolar, si existe fusible, se satura o entra en fuerte conducción, razón por la cual se produce una corriente a través de emisor que desemboca en la llamada línea de bit. Esto es interpretado como un 1. Lógicamente, si el fusible no existe o se ha fundido, no puede haber corriente de emisor y, por tanto, se dice que esa celda almacena un 0. En términos de tensión también se puede ver, si existe fusible, la tensión que pone esa celda en la línea de bit es la tensión de alimentación, como aparece en la figura, menos la tensión colector-emisor de saturación. Bien, lo veamos como lo veamos. Si el fusible existe, tenemos un 1, si el fusible no existe, almacena un 0. Bien, aquí tenemos una arquitectura interna posible. Arquitectura interna, esto es un ejemplo de una memoria con un tamaño de palabra de 4 bits, dado que tiene 4 celdas como la que hemos visto en la transparencia anterior, y observamos que todas aquellas celdas que están marcadas en rojo, que tienen fusible, se dice que almacenan un 1, y las que no tienen fusible, pues almacenan un 0. La conclusión de esto es que cuando en el bus de direcciones se selecciona una de estas palabras de 4 bits, lo que aparece a través del bus de datos o a través de los buffers tri-state que forman parte de los sense amplifier que hemos comentado varias veces en otros vídeos, pues aparecería una corriente que indicaría que el bit correspondiente tiene un 1 o no. Y en ese caso, el bit almacenado sería un 0. Esto ocurre, como digo, cuando el fusible está fundido. Alternativamente a estas memorias aparecen las memorias EPROM, que son de tipo PROM, es decir, son programables, pero puede ser reprogramada. Y se clasifican en 2 tipos: las memorias UV-EPROM, que es decir, son memorias reprogramables, pero el borrado había que hacerlo mediante una luz ultravioleta, pero fuera del sistema donde estaban ubicadas estas memorias. Están bastante superadas. Dudo que haya equipos o que queden equipos comerciales utilizando esta memoria. A lo mejor sí, no lo desconozco este hecho. Es fácilmente identificable, ya que la parte superior del encapsulado, como aparece en la figura, aparece una ventana que es por donde le aplicaríamos la luz ultravioleta con objeto de borrar la memoria. Ojo que la luz ultravioleta lo que se consigue es borrar la memoria, no almacenar nada en ella. El almacenamiento de información posterior, los ceros y los unos, se consigue mediante una corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Un ejemplo que era muy común y que, ya digo, fue muy popular en su tiempo, de AMD, es una memoria de 1K por 8 bits, que, como veis, pues no tiene gran capacidad y que tradicionalmente se utilizaba, por ejemplo, estas VEPROM, pues para albergar la BIOS en un PC y que el PC pudiera inicializarse al hacer el arranque o boot. Luego están las memorias eléctricamente borrables de tipo PROM. Bien, estas memorias, también llamadas EPROM o E²PROM, la programación no requiere de un borrado previo externo, ni mucho menos con luz ultravioleta, se realiza eléctricamente. Incluso no es necesario extraerla del sistema donde está ubicado. Digo esto porque las memorias que acabamos de ver, la memoria ultravioleta PROM, para borrarla había que aplicar una luz ultravioleta en un aparato especial,
Para programarla había que ponerlo en un programador de memorias PROM. Esta no. Esta puede estar funcionando en el propio sistema y el usuario realizar la programación que considere necesaria. Las primeras eran un poco más peculiares porque, bueno, tenían tiempos de escritura, tiempos de programación de información pues bastante largos. Entonces, bueno, no eran, ofrecían unas características un poco limitadas, por decirlo así. Utilizan tecnología MOS para albergar un bit. En concreto, estas memorias utilizan dos transistores NMOS de acumulación, pero uno es un poco especial porque tiene dos puertas, una de control y otra flotante, como veremos en la diapositiva siguiente. El borrado y la escritura se hace siempre eléctricamente sin necesidad de extraer la memoria fuera del sistema. En las E²PROM, los llamados ciclos de escritura están limitados. Aunque es un valor muy elevado, hay que tener en cuenta que estas memorias no duran eternamente. Estamos hablando de entre 10.000 y 1.000.000, y algo más también en algunos tipos de memoria, ciclos de escritura, ya digo, según el tipo de memoria. Pero hay que tener en cuenta esto, no duran eternamente ni mucho menos. Una evolución tecnológica de este tipo de memorias han sido las flash, muy populares hoy en día, en pendrives y en discos de tipo SSD, es decir, discos de estado sólido, y comparten con la E²PROM el principio de funcionamiento, aunque con algunas diferencias que se van a ver más adelante. Por su similitud, me estoy refiriendo entre las E²PROM y las flash, vamos a hacer el estudio casi en paralelo, de tal manera que nos permita comparar un poco las características de ambos tipos de memoria. Comencemos entonces por una memoria EPROM, como la que tenéis en la figura. Esta memoria, como veis, tiene dos transistores NMOS de acumulación, uno con dos puertas, que lo tenéis en la parte inferior, en la figura de la parte inferior derecha, el transistor que aparece a la izquierda. He intentado reflejar una puerta flotante, que se llama así, y una puerta de control. Bien, el objetivo, ya digo que comparten mucho del funcionamiento ambos tipos de memoria. Las E²PROM, podríamos decir ya, anticipar, esto Microchip es un gran fabricante mundial de ellas, la salida es serie, igual que las flash de tipo NOR, la salida suele ser serie. Digo tipo NOR, vamos a comentar y estudiar y explicar qué es esto de una flash de tipo NOR un poquito más adelante. Bien, como decía, la célula básica de un bit la tenéis en la figura, en la parte inferior. Vemos en una sección del semiconductor que tenemos una puerta de control y una puerta flotante para el primer transistor, el transistor más importante, por decirlo así, de acumulación. En NMOS hay una zona, digamos, donde el óxido, la puerta flotante, está muy próxima al drenador, donde hay una fuerte dopaje y es muy próxima, y de lo que se trata es de provocar o de conseguir una acumulación de cargas cuando sea necesario mediante el efecto túnel, ¿de acuerdo? Aplicando en la puerta de control una tensión, vamos a ver que somos capaces de acumular cargas, en este caso electrones, mediante efecto túnel en lo que llamamos la puerta flotante. Y luego ahí, a continuación, vemos está el transistor NMOS convencional de acumulación, transistor de paso, que se suele llamar, y esto nos va a permitir realizar todas las operaciones que le pedimos a este tipo de memoria. Bueno, también decir que el óxido que se utiliza para la puerta de control y la puerta de flotante son distintos. En la puerta de control es un óxido de silicio, mientras que en la puerta flotante su separación con el resto del dispositivo es un nitruro de silicio. Por lo demás, digamos que lo que vamos a aprovecharnos es de el efecto túnel para acumular cargas en la puerta flotante. Bueno, aquí tenemos igual que antes, pero ahora un modelo como es internamente y como es el modelo eléctrico, el circuito eléctrico de una bit de una memoria flash. Son un poquito distintas, aunque el principio de funcionamiento es el mismo, como veremos ahora. Vemos que sigue habiendo una puerta de control, sigue habiendo una puerta flotante, pero ahora solo tenemos un transistor. Esta es la razón por la cual se puede decir fácilmente que al tener menor número de transistores, uno menos, en cada bit, estas memorias suelen tener una mayor capacidad de integración, son capaces de albergar mayor cantidad de información que las E²PROM. Bien, pues seguimos viendo cómo son las dos puertas del transistor, la de control y la flotante. Ahora no aparece, digamos, aunque está muy próximo al semiconductor tipo N fuertemente dopado del drenador, la puerta flotante, el dieléctrico sigue siendo igual que antes, nitruro de silicio, y bueno, esto lo que me permite es hacer una acumulación de cargas, como digo, mediante efecto túnel.
Aquí, resumido, como he explicado anteriormente, se trata de acumular electrones en la puerta flotante mediante el efecto túnel. Bien, esto lo vemos en la figura reflejado y es común. Fijaos que en la parte izquierda he puesto memoria E²PROM, me refiero al transistor con esas dos puertas, la de control y la flotante, y el esquema eléctrico, el circuito eléctrico para memoria flash. Pero en realidad el funcionamiento que tenéis en la derecha es exactamente igual. Aquí podéis encontrar en la red documentos, incluso notas de aplicación, que lo consideren de forma distinta. Pero atención, esto depende de cómo sea la arquitectura después de memoria, de la memoria final. ¿A qué me estoy refiriendo? Estoy considerando un 1 lógico cuando acumulo muchos electrones, como aparece en la parte superior derecha, en la puerta flotante. Y estoy considerando un 0 lógico cuando acumulo muy pocos o ningún electrón en la puerta flotante. Si acumulo muchos electrones, el campo o el potencial o el campo eléctrico que se genera internamente hace que la corriente entre ordenador y surtidor sea cero. Mientras que si no hay prácticamente electrones, puedo conseguir a través de la puerta de control que se produzca una corriente entre ordenador y surtidor. Para mí, muchos textos y mucha documentación técnica, un 1 lógico es cuando hay muchos electrones, un 0 lógico es cuando hay pocos electrones. Insisto, esto depende mucho de cómo sea la arquitectura que vamos a ver a continuación. ¿Cómo es una operación de lectura? Pues una operación de lectura en una memoria EPROM o flash. Bueno, de lo que queremos es que si resulta que no hay corriente a través del drenador, entre drenador y surtidor, esto se va a interpretar como un 1 lógico y va a ser la consecuencia de que haya muchos electrones acumulados en la puerta flotante. Si hay una corriente de drenador entre drenador y surtidor en este dispositivo, vamos a interpretar que es un 0 lógico. Existe una corriente y es un 0 lógico. ¿Podría ser al revés? Sí, insisto, depende de cómo sea la arquitectura interna después de la memoria. Vamos a seguir adelante con este criterio y veréis que funciona todo perfectamente. ¿Cómo es una operación de escritura? Bueno, si queremos tener un 1 lógico, lo que tenemos que hacer es acumular cargas en la puerta flotante. Esto se consigue con efecto túnel aplicando una tensión de programación en la puerta de control fuerte, una tensión relativamente elevada, como veremos después, relativamente elevada, entendedme, fuerte, con un campo eléctrico que hace que esos electrones se vean atraídos y sean capaces de pasar mediante el efecto túnel a acumularse en la puerta flotante. Eso sería una escritura de un 1 lógico. A veces se borra, decir que se borra una memoria EPROM o flash es hacer esto. Luego está la escritura de un 0. Bueno, la escritura de un 0 consiste en lo siguiente. Vamos a aplicar un 0 en la puerta de control y una tensión positiva en el surtidor. En realidad lo que estoy diciendo es que lo que quiero es atraer electrones, sacar electrones de la puerta flotante poniendo una tensión positiva, en este caso, en el surtidor. Aunque luego veremos que en realidad en los ejemplos comerciales, lo que se hace es poner una tensión positiva en el drenador. Pero bueno, da igual, se trata de atraer esas cargas y sacarlas de la puerta flotante. Bueno, esta es un poco una arquitectura genérica, un diagrama de bloques más bien. Aquí tenemos la matriz de células de la EPROM o de la flash. Fijaos que hay un descodificador de columnas y un descodificador de filas. Esto hace que a partir de una dirección del bus de direcciones lo que hago es seleccionar un bit. Es muy habitual tener varias de estas matrices operando en paralelo, igual que vimos en las memorias DRAM en un vídeo anterior. Y cada matriz lo que aporta es un bit de la palabra de memoria. Por lo demás están los sense amplifiers de salida y una serie de latches o registros. Si es que la información se va a dar en paralelo, normalmente estas memorias, la información se proporciona en serie. Y en la parte superior lo que vemos se llaman los pull-ups o cargas activas. Se trata de generar, de alimentar, de polarizar los transistores de las células que componen los bits mediante una fuente de alimentación, como veremos ahora después, y una carga activa, es decir, un transistor NMOS, en este caso, polarizado de tal manera que esté siempre en zona de conducción y, por tanto, eso es lo que llamamos una carga activa. Bien, también podemos estudiar con un poco más de detalle cómo es un bit de una memoria E²PROM. Aquí tenemos los dos transistores, tenemos las tres señales lo que se llama selección de columna, CL, selección de fila, omega sub L y la línea de bit. Y vamos a ver cómo funciona esto en las dos operaciones de lectura, bueno, en las tres, si queremos ver la operación de borrado como una tercera operación.
Fijaos, esto es un ejemplo. Las tensiones que hay aquí no son ni mucho menos tensiones para todas las memorias, ni siquiera sé si estas tensiones son comerciales. He consultado algunas memorias y son bastante más pequeñas que las que aparecen ahí. Por ejemplo, qué sé yo, un 1 lógico son 2,8 voltios, una tensión VDD puede ser 3,5 o 5, y la tensión de programación pues no son 20 voltios, a veces son 7,5, en fin, bueno, esto depende de las memorias. Yo he puesto aquí un ejemplo para que se vea claramente cómo funciona una memoria de cuadro PROM o, como veremos después, una memoria flash. Fijaos. Tengo, por tanto, dos tensiones, VPP y VDD, y represento un 1 lógico mediante 5 voltios. Como veis, hay una diferencia sustancial entre las tres tensiones involucradas en el funcionamiento. Hay cuatro posibilidades, lo he resumido en una tabla. El borrado de toda la memoria, se trata de escribir un 1. Bien, si C su L es VPP, es decir, 20 voltios, la línea de bit está a 0. Claro, si me dices, claro, hay una carga activa, ¿cómo va a haber ahí un 0? Bueno, para haber un 0, en el momento que el control de la memoria haga que después de la carga activa eso esté conectado a masa. Ahí hay 0 voltios. Y la tensión que aplicamos en WL es VPP. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que hay un campo eléctrico intenso debido a WL en el interior o provocado por la puerta de control en el C-transistor con 2 puertas, y eso hace que atraiga a muchos electrones hacia la puerta flotante y que se van a acumular por efecto túnel. ¿Esto cómo se consigue? Básicamente se consigue haciendo conducir al transistor NMOS de paso mediante C sub L, y los electrones van y vienen a través de la línea BL y el surtidor, que en este caso está conectado a masa, hacia la puerta flotante. Si queremos escribir un 0, aquí lo que cambiamos, C sub L es lo mismo, es VPP, y lo único que hacemos es que sea B sub L una tensión elevada y sea omega sub L, W sub L, perdón, 0 voltios. De esta manera lo que estamos haciendo es aplicar una diferencia de potencial tal que se extraen los electrones. Los electrones se ven atraídos hacia el exterior del dispositivo a través de la línea BL en este caso. El surtidor puede estar conectado a masa también, o puede ser flotante, esto ya depende del tipo de memoria. Luego, la operación de lectura, las tensiones ya son más pequeñas, estamos hablando de las tensiones VDD tanto en C sub L como en W sub L, y en P sub L se pone un nivel alto de tensión, una V sub DD, y dependiendo de lo que esté, de si hay muchos electrones o pocos electrones, es decir, si hay un 1, un 0 en el transistor este especial de 2 puertas, pues leeremos un 0 o un 1, es decir, habrá o no habrá corriente a través de este transistor. Fijaos que lo que estoy diciendo es que si está almacenado un 1, antes decíamos que no puede haber corriente entre dador y surtidor en este dispositivo de 2 puertas. Esto significa que de BL no va a circular corriente a través de ese transistor, por lo cual toda la corriente que me entrega la carga activa en BL se va a ir hacia la salida. Eso indicará que hay un 1. Ahora bien, si en ese transistor hubiera un 0, es decir, no hay electrones, sí que hay corriente de drenador entre drenador y surtidor. Por tanto, parte o toda la corriente de BL se va a ir a través del transistor de paso hacia el transistor este especial, y no habrá corriente a través de BL hacia los transistores de salida o sense amplifier. Eso será un 0. Y luego, finalmente, hay una situación inactiva cuando C sub L y W sub L pues están los dos a 0, la célula está aislada, está flotante, de acuerdo, no está conectado a ningún sitio, y por tanto la información se mantiene, claro. Bueno, aquí tenemos una matriz de una memoria genérica de n bits, en los cuales tenemos n bits y tenemos también una selección de columna y selección de fila, de acuerdo, para poder leer una palabra de memoria. En este caso tiene pues, n bits. Lo que veis es que los fuentes de todos los transistores estos especiales de 2 puertas están conectados a masa. Eso me va a permitir derivar ahí una corriente o no que viene de la bit line, que están conectados a los pull-ups o cargas activas, para identificar un 0 o un 1 como habíamos dicho. También parece indicar que esta memoria es siempre salida paralelo, pero no es así. La salida de estas memorias mayoritariamente es salida serie. Esto solamente es un ejemplo, para que entendáis cómo es la estructura interna de una matriz. También decir
que es posible que haya, esta matriz que veis de células, es posible que esté estructurado en varias matrices para obtener mayor número de bits en la palabra, no solamente un único bit. Aquí he puesto una estructura, si queréis, plana, por decirlo así. Bueno, la memoria de cuadrado PROM existen dos grandes tipos, la de salida serie y de salida paralelo. En ambos casos los fabricantes aseguran una duración de la información almacenada de unos 10 años. Esto es sorprendente. ¿Esto qué significa? ¿Significa que las memorias pierden la información al cabo de 10 años? Pues sí. La verdad es que sí, pueden 10, que es un valor muy común, puede ser un poquito más o menos, depende del precio de la memoria. Por corrientes de fuga, corrientes de difusión, la información que aparece, los electrones que están en la puerta flotante, pues se pueden perder. Y por tanto, la información desaparece y lo que es peor, eso se debe fundamentalmente al envejecimiento del dispositivo y lo que hay que hacer es sustituir esa memoria por otra. O sea, vale, son 10 años o más. Pero bueno, que sepáis que esto es así. Son no volátiles hasta los 10 años. Actualmente todos los chips de EEPROM generan internamente las tensiones necesarias que hemos visto para su funcionamiento y permiten, como decía antes, entre 10.000, las más baratitas, y más de 1.000.000, bastante más, en algún caso de 1.000.000 de ciclos de escritura. Luego están las cuadrado PROM, tienen, por hacer una comparación, tienen mayor densidad de interacción y por tanto mayor capacidad de almacenamiento que las EEPROM paralelo, me refiero a las cuadrado PROM serie, son más baratas que las cuadrado paralelo. Esto lo vemos en nuestros pendrives y en nuestros discos SSD, que pues las entradas en realidad son serie. El bus USB no es nada más que Universal Serial Bus, o sea que lo digo para que lo tengáis en cuenta. Los datos se transfieren en serie, como digo. La EEPROM serie, por tanto, es más lenta y tiene más circuitería que las cuadrado paralelo. Los interfaces suelen ser SPI, I2C, UART, entre los más habituales. En cuanto a las cuadrado PROM paralelo con salida paralelo, pues son compatibles con las EEPROM ultravioleta y con las flash. La transferencia de datos es más rápida y fiable que las EEPROM serie, y la fiabilidad se debe a que tienen, algunas, no todas, tienen un sistema integrado dentro del chip de detección de errores basados en códigos Hamming. En un vídeo posterior hablaremos de errores en circuitos digitales y de telecomunicación, así como de los métodos para detectarlos y o corregirlos, entre ellos los llamados códigos Hamming. Son más caras que las cuadrado PROM serie y de uso exclusivo, casi exclusivo, yo diría yo, para aplicaciones militares o industriales que requieran velocidad y fiabilidad. Bueno, os presento una memoria de cuadrado PROM muy típica, en este caso de microchip, con un rango de temperaturas, veis, bastante amplio, de una capacidad limitada, estamos hablando de 16 kilobits, no es una memoria pequeñita. El encapsulado, como veis, es muy compacto, encapsulado de montaje superficial, y se puede alimentar entre 2,5 y 5 voltios y está ahí internamente organizado en 8 bloques de 256 por 8 bits, lo que da al final una capacidad de 16 kilobits. La dirección de escritura o lectura hay que proporcionarles mediante un bus I2C y no hay pines dedicados al bus de dirección. Sí, la información también es serie mediante un bus I2C. La memoria flash, por su parte, es algo similar. Lo único que sucede es que no tenemos un transistor de paso, solo el transistor especial de doble puerta y con la puerta flotante y la puerta de control. Vemos que tiene, por lo demás, su carga activa para generar la corriente a través de la línea de bit line, y el bloque con los amplificadores de salida o sense amplifier. Bueno, aquí tenéis una tabla también resumen con unas tensiones más o menos reales, pero digamos suficientemente distintas para entender el funcionamiento, y es un poco parecido al anterior. Es decir, hacemos un borrado siempre que, en este caso, la WL tenga un nivel de programación de 10 voltios, una VPP. Esto hace que haya una tensión positiva muy fuerte en la puerta de control, lo que hace es atraer muchos electrones tanto de la línea de la bit line
como de el surtidor a través de la masa, ¿no? Por decirlo así. Y la escritura de un 0, pues simplemente cambiar las tensiones, BL por WL, como ocurría en la E² PROM, la línea el surtidor puede ser flotante o conectado a masa, y la lectura igual que en la E² PROM es por la bit line ponemos un nivel VDD, un 1 lógico, 3,5 voltios en este caso. VL ponemos una señal de 5 voltios, no una señal de 10 voltios, que sería la de programación, y de esta manera, si hay corriente a través del dispositivo, significa que no hay electrones acumulados en la puerta de flotante, y por tanto eso indicará que tenemos que almacenamos un 0, porque toda la corriente que va por el bit line se iría hacia masa, hacia el surtidor y hacia masa. Por el contrario, si hay muchos electrones, igual que en la E² PROM, no hay corriente entre el ordenador y el surtidor, toda la corriente que me tenga las cargas activas se van hacia los sense amplifier, y eso indica que hay almacenado un 1. Bueno, la lectura y el modo de mantenerla inactiva o flotante la célula para conservar la información es igual que en la E² PROM. Bien, finalmente, en cuanto a la memoria flash, hay que decir que existen dos grandes tipos de memoria flash que determinan algunas de sus características, la NOR flash y la NAND flash. En la figura tenemos una NOR flash, en la parte izquierda. Vemos que, si nos centramos en el bit line 0, que todos los ordenadores de todos los transistores que componen la línea de la columna del bit line están conectados entre sí. De tal manera que la línea bit line tendrá un 1 si y solo si ninguno de los transistores conectados a dicha línea están en conducción, ya que están conectados en paralelo, como digo. En caso contrario, en cuanto haya un solo transistor perteneciente a una work line esté en conducción, la tensión que vamos a tener en la línea bitline correspondiente es 0, es un 0 lógico. O si queremos verlo, como decía antes, en términos de corriente, en cuanto haya uno en conducción, la corriente entrada por la carga activa, los pull-ups, se deriva a través de ese dispositivo, y por tanto en bitline 0, por ejemplo, pues no se detectaría ninguna corriente, eso es un 0 lógico. Esto es una función NOR cableada, no hay ninguna puerta lógica, es una función NOR cableada. En cuanto a la memoria flash de tipo NAND, lo que vemos es, la arquitectura es un poquito distinta. Vemos que en el bit line 0, todos los transistores pertenecientes a todos los bits de esa memoria están conectados en serie entre sí. Y lo mismo en la línea bitline 1 y en la 2 y todas las que haya. Bien, lo que sucede aquí es que las líneas de bitline tendrán un 0, por ejemplo el bitline 0 tendrá un 0 si todos los transistores conectados a dicha línea están en conducción, ya que están conectados en serie. En caso contrario, la línea bitline será un 1. Esto es una función NAND cableada. Las memorias, una comparativa entre las memorias flash de tipo NAND, decir que las NOR son más rápidas que las NAND en operaciones de lectura, son más lentas en las operaciones de borrado y escritura que las NAND. El die size, el core, el núcleo de semiconductor interno, el tamaño interno de la memoria, por decirlo así, es mayor que las NAND, suelen ser más caras que las NAND y se han usado tradicionalmente para reemplazar a las EPROM con ultravioleta o E² PROM. En cuanto a las NAND, son de mayor capacidad de almacenamiento que las NOR, se utilizan para aplicaciones para hacer flash disk, es decir, pendrives o discos SSD, permiten almacenar por su gran capacidad datos, voz, imágenes, etc. En realidad, grandes cantidades de información que van a ser enviadas al exterior o almacenadas de forma seria, de forma secuencial. Las memorias NAND, por tanto, tienen mayor capacidad de almacenamiento que las NOR, como ya se ha dicho, pero, por ejemplo, un gran fabricante de memorias y de otros tipos de semiconductores, como es Microchip, comercializa memorias o sigue apostando fuertemente por las memorias E² PROM. Suele hacer una comparativa entre sus E² PROM serie y las NOR flash del mercado. Naturalmente, las NOR flash tienen una capacidad de almacenamiento muy superior, que van desde los 2 megas a los más de 1 gigabit en un chip de memoria, frente a los 4 megabits que pueden tener, por ejemplo, las memorias E² PROM de Microchip. En todos o casi todos los demás parámetros, las E² PROM serie de Microchip son superiores. No hacen
o yo no he visto, no obstante, una comparación con las NAND flash, cuya capacidad de almacenamiento en el rango de los terabits es muy superior, con un coste muy reducido. De ahí su popularidad para fabricar pendrives o discos SSD. Pues bien, con esto terminamos este vídeo y espero que os haya gustado y os invito a que esperéis en un próximo vídeo que será, espero, muy interesante. Muchas gracias.